En esta sección vamos a ver lo que son las mezclas. Una mezcla es una combinación física de compuestos y elementos. No es un compuesto, ya que no hay uniones de átomos. Es decir, cuando nosotros hacemos un compuesto o una molécula, hay una reacción química y se pegan los átomos. En una mezcla nada más se revuelven, no quedan pegados, nada más quedan juntos, pero revueltos. Una mezcla es un fenómeno físico, ya que no hay una unión de átomos. Están revueltos, pero no están pegados el uno al otro. Ejemplo, disolver sal en agua. O la fusión de un hielo. La fusión de un hielo es cuando se derrite un hielo. Pero si ustedes ponen sal en agua, no están haciendo una molécula nueva. Están poniendo juntas a las moléculas de sal y a las moléculas de agua. Inclusive si lo revuelven en un vaso con agua y parece que está todo en una sola sustancia, en realidad son dos sustancias que están revueltas. En realidad son dos sustancias que están juntas y revueltas, pero no pegadas. En una mezcla las moléculas no cambian. Y regresamos a lo que decíamos sobre la sal y el agua. Si ustedes ponen sal en agua, no va a cambiar la molécula de agua, ni va a cambiar la molécula de sal. Nada más van a estar revueltas, pero no pegadas. Vamos a ver las diferencias entre una mezcla y una molécula o compuesto. Una mezcla es un fenómeno físico. Una molécula o compuesto es un fenómeno químico. Estos sí se los pueden preguntar en los exámenes de Competencia de Ceneval. Hay preguntas en las guías de Competencia de Ceneval en donde les preguntan qué es una mezcla, qué es un compuesto o molécula, qué es un fenómeno químico, qué es un fenómeno físico, cuáles son ejemplos de fenómenos químicos y cuáles son ejemplos de fenómenos físicos. En una mezcla no hay unión de átomos por medio de electrones, es lo que les decíamos, las moléculas o los átomos están juntas, revueltas, pero no pegadas. Y en una molécula o compuesto sí hay unión de átomos por medio de electrones. Una mezcla ocurre a nivel superficial, nada más están juntos los átomos, pero no están pegados. En una molécula o compuesto, la unión ocurre a nivel atómico. Es decir, si vamos a hacer agua, tomamos hidrógeno, tomamos oxígeno y esos dos átomos los pegamos por medio de una reacción química y eso nos va a dar agua. Por eso es que una molécula o compuesto ocurre a nivel atómico, pero una mezcla no. En una mezcla las moléculas no cambian. Lo que les decíamos hace un momento, en sal disuelta en agua no cambian las moléculas de agua ni cambian las moléculas de sal, nada más están revueltas. En una molécula o compuesto las moléculas sí cambian. Ejemplos de mezclas, sal disuelta en agua, la fusión o derretimiento de un hielo. Ejemplos de una molécula o compuesto, la fermentación del azúcar para formar alcohol o la respiración humana. ¿Por qué la respiración humana? Porque cuando los seres humanos respiran, están transformando oxígeno en dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Pues es una molécula en la cual hay oxígeno y hay carbono. Y cuando nosotros respiramos, nuestros pulmones hacen eso. Toman el oxígeno y lo regresan con carbono, porque están limpiando a nuestro cuerpo de carbono. Así es como funciona la respiración, formando esta molécula de dióxido de carbono. Ah, y que por cierto, en las guías de Comipemsi de Ceneval, específicamente se refieren a estos ejemplos, sal disuelta en agua o fusión de un hielo como ejemplo de mezcla, y fermentación del azúcar para formar alcohol o la respiración humana como ejemplo de cómo se forma una molécula o un compuesto, o como ejemplo de un fenómeno químico. Acuérdense, fenómeno químico es cuando se unen átomos o moléculas, pero a nivel molecular y que quedan pegadas, no nada más revueltas. Y fenómeno físico es cuando estas moléculas o átomos nada más están revueltos, sin pegarse entre ellos. Vamos a ver los tipos de mezclas que hay, que también se pregunta por esto en las guías de Comipemsi de Ceneval. Mezcla homogénea. En una mezcla homogénea es difícil distinguir a sus ingredientes. Ejemplos, masa para las tortillas, un licuado, barro o el aire, que en realidad es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros elementos. En todos estos casos, no es posible distinguir a sus componentes individuales. En la masa de tortillas, por ejemplo, hay maíz, cal y hay agua. Pero si nosotros vemos masa para tortillas, no vamos a poder distinguir individualmente a la cal, ni al maíz, ni al agua. Por eso es que se le llama mezcla homogénea, porque está muy bien revuelta para que sus elementos no se puedan distinguir. Pero, recordemos, solo están revueltos. También está la mezcla heterogénea, en la cual los ingredientes individuales
sí son identificables. Por ejemplo, una ensalada, sopa de verduras, fresas con crema o trozos de aluminio en agua. En todos estos casos, nosotros podemos ver que los ingredientes o que lo que está formando a esta mezcla sí se puede identificar individualmente. En una ensalada sí podemos ver que aquí hay lechugas, aquí hay zanahorias, aquí hay aderezo, aquí hay nueces, aquí hay manzana, todo eso lo podemos ver y por eso es que se conoce como mezcla heterogénea, porque no está lo suficientemente revuelta como para que no se puedan distinguir a sus partes. Vamos a ver ahora lo que es la disolución. La disolución es cuando se disuelve una sustancia en un líquido. Ejemplos: sal en agua o jabón en agua. No todas las disoluciones son mezclas. Por ejemplo, si ponemos bicarbonato de sodio en vinagre, el resultado es una reacción química. Sí, por las propiedades que tiene el bicarbonato de sodio y el vinagre, si ustedes los combinan, se va a dar una reacción química, en la cual va a haber agua, dióxido de carbono y otra sustancia salina. Entonces, no todas las disoluciones son solamente que le echamos una sustancia a un líquido. Dependiendo de sus propiedades se puede dar una reacción química también. Pero aquí nos vamos a referir por disolución a las mezclas en las cuales simple y sencillamente se puso un componente en un líquido y no ocurrió una reacción química. Molaridad. La molaridad es la cantidad de una sustancia disuelta en un líquido. Es decir, si le ponemos sal a el agua, la cantidad de sal es la molaridad. Si tiene más sal, tiene más molaridad. Si tiene menos sal, tiene menos molaridad. Mientras más sustancia se mezcle en un líquido, más molaridad tiene la mezcla. Es lo que les decía. Más sal, más molaridad. Menos sal, menos molaridad. Ejemplo: 2 cucharadas de sal en un vaso con agua tienen más molaridad que una cucharada de sal en la misma cantidad de agua. Ojo, esto es importante. Para poder determinar si hay más o menos molaridad, también hay que tomar en cuenta cuánto líquido hay. Porque si le agregamos 2 cucharadas de sal a la misma cantidad de agua, entonces sí hay más molaridad que con una cucharada de sal. Pero si le agregamos 2 cucharadas de sal a una cantidad más grande de agua, entonces puede ser que haya menos molaridad, porque la molaridad realmente es la cantidad de sustancia por cantidad de agua. Y ahorita vamos a ver eso más a detalle. Vamos a ver ahora algunas fórmulas y conceptos relacionados con la molaridad. La masa molar o molecular es la suma del peso atómico de los átomos en una molécula. Por ejemplo, el sodio. El sodio tiene un número atómico de 11 porque tiene 11 protones y tiene un peso atómico de 55.85. Aquí, de nuevo, está el número atómico y aquí está el peso atómico. Cuando queremos calcular la masa molar, tenemos que fijarnos en este número en rojo, el peso atómico. La masa molar se mide en gramos sobre mol, o gramos dividido entre moles. Un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23ª potencia de unidades elementales. Olvídense de eso. No les van a preguntar eso en los exámenes de Comipems y de Ceneval. O es muy poco probable que se los pregunten. Esto se hace para calcular exactamente el peso atómico de un átomo o de una molécula, pero realmente a la hora de calcular eso les van a dar los pesos atómicos de cada átomo en las preguntas sobre masa molar y todo eso. Entonces no se preocupen tanto por esto. Estamos poniendo aquí el número nada más para que sepan que existe, pero realmente ninguna de las guías de Comipems y de Ceneval que hemos visto hasta el momento incluyen este número. Entonces tómenlo en cuenta, no se preocupen tanto por él. Cantidad de moles. Los moles son igual a los gramos de una sustancia dividido entre su masa molar, es decir, gramo sobre mol. Molaridad. La molaridad, M, es igual a moles divididos entre litros. Entonces, para calcular molaridad se usan estas fórmulas. ¿Y cuál fórmula van a usar o qué procedimiento van a seguir para encontrar la molaridad por medio de fórmulas? Va a depender de la información que les den para esa pregunta y lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto vamos a ver otra cosa. Vamos a ver cómo podemos identificar la molaridad con gráficos. De esto sí hay preguntas en algunas de las guías que se han publicado de Comipems y de Ceneval. Por ejemplo, supongamos que tenemos 4 vasos con agua y a cada vaso le disolvimos una cantidad distinta de una sustancia. Supongamos que cada puntito en cada vaso representa una cucharada
de esa sustancia. Entonces, viendo estos vasos con diferentes puntitos, ¿cuál tiene más molaridad? El primer vaso tiene 4 puntos, el segundo 5, el tercero 6 y el cuarto tiene 3. Bueno, pues en este caso, el que tiene 6 puntos es el que tiene más molaridad, porque como los 4 tienen la misma cantidad de líquido, entonces el que tiene más sustancia es el que tiene más molaridad. Más sustancia y mismo líquido es igual a más molaridad. Ahora veamos este otro ejemplo en el cual tenemos 4 recipientes del mismo tamaño con diferentes cantidades de agua, pero la misma cantidad de sustancia. ¿Cuál tiene más molaridad? En el primero, el recipiente tiene 1 litro de agua y 2 puntos. El segundo tiene medio litro de agua y 2 puntos. El tercero tiene 3/4 de litro de agua y 2 puntos. Y el cuarto tiene 1/4 de litro de agua y 2 puntos. ¿Cuál tiene más molaridad? Pues el cuarto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la misma cantidad de sustancia y menos líquido, hay más molaridad. Es al revés. ¿Se acuerdan que cuando tenemos la misma cantidad de líquido y más sustancia, hay más molaridad? Aquí si hay la misma cantidad de sustancia y menos líquido, hay más molaridad. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Supongamos que tenemos recipientes con diferentes cantidades de líquido y diferentes cantidades de sustancia. En el primero tenemos 1 litro, 4 puntos. En el segundo, medio litro, 2 puntos. En el tercero, 3/4 de litro y 4 puntos. Y en el último tenemos 1/4 de litro y 1 punto. ¿Cuál tiene más molaridad? Bueno, pues vamos a ver esto ahora sí con matemáticas. En el primero tenemos 4 unidades de sustancia divididas entre 1 litro. Por lo tanto, tiene una molaridad de 4. En el segundo tenemos 2 unidades de sustancia divididas entre medio litro, es decir, 2 entre 0.5, que es igual a 4 unidades de molaridad. Es decir, por lo pronto sabemos que en los primeros 2 recipientes hay la misma cantidad de molaridad. En el tercero tenemos 4 unidades de sustancia divididas entre 0.75 litros, que es igual a 5.3 unidades de molaridad o moles. Por lo pronto sabemos que el tercer recipiente tiene más molaridad que los primeros 2. ¿Y qué pasa con el último? En el último tenemos una unidad de sustancia dividido entre 0.25 litros, que nos da igual a 4 unidades de molaridad. Esto quiere decir que el tercer recipiente es el que tiene más molaridad, porque cuando hicimos las cuentas dividiendo la cantidad de sustancia entre la cantidad de líquido, nos dio un número más grande que en el resto de los casos. En los exámenes de Comipemsi de Ceneval es probable que no los pongan a hacer este tipo de cuentas para saber cuál tiene más molaridad, pero si acaso pasara, así es como se resuelve, dividiendo la cantidad de sustancia entre la cantidad de líquido, y el que tiene el número más grande es el que tiene más molaridad. De nuevo, más sustancia por cantidad de líquido es igual a más molaridad. Vamos a ver ahora cómo calcular masa molar. ¿Cuál es la masa molar de H2O, de agua? Bueno, recordemos que el hidrógeno tiene un peso atómico de 1, porque tiene un protón. Recordemos que el oxígeno tiene un peso atómico de 16, 8 protones y 8 neutrones. Lo que sigue entonces es multiplicar estos números por la cantidad de átomos en la molécula. Hay 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto multiplicamos 1 por 2. 1, que es su peso atómico, por 2, que son 2 átomos. Y le sumamos 16, que es el peso atómico del oxígeno. Simplificamos y tenemos una suma de 2 más 16. Por lo tanto, la masa molar del agua es 18. ¿Pero 18 qué? Pues 18 gramos sobre mol. La masa molar del agua es 18 gramos sobre mol. Ahora vamos a ver algo que puede confundir. Aquí es necesario que pongan atención a lo que sigue porque sí se puede confundir si no lo leen correctamente. ¿Cuál es la masa molar del sulfuro de amonio, que tiene la fórmula NH4 en paréntesis 2S? Bueno, pues para entender esto primero fíjense en esto del NH4 en paréntesis. Cuando está en paréntesis quiere decir que esa es una molécula. Y como tiene un número afuera, el 2, quiere decir que hay 2 de esas moléculas y que esas 2 moléculas están pegadas al azufre. ¿Por qué es importante saber esto? Vamos a verlo a continuación. Para empezar, estos son los pesos atómicos correctos del nitrógeno, del hidrógeno y del azufre. 14.01, 1.01 y 32.07. En las preguntas de las guías de Comipemsi de Ceneval, usualmente cuando les preguntan por masa molar,
les dan los pesos específicos de cada átomo en una molécula. Entonces aquí vamos a hacer eso también. ¿Qué sigue? Pues identificar cuántos átomos de cada uno hay en esta molécula. Sabemos que tenemos 2 nitrógenos. ¡Ey! ¿Cómo que 2? Pues sí, porque esta molécula de NH4 en paréntesis tiene un 2 afuera, que indica que hay 2 de esas moléculas. Y como hay 2 de esas moléculas y cada una tiene un nitrógeno, entonces hay 2 nitrógenos. Es decir, estamos multiplicando al nitrógeno por 2. Por eso es que les dije que hay que poner atención en esto. En todas las fórmulas químicas, el número que está abajo está multiplicando a lo que está a su izquierda. En este caso, el número 2 está multiplicando al nitrógeno. Por lo tanto, tenemos 2 nitrógenos. Y sabemos que tenemos 8 hidrógenos. ¿Cómo sabemos que tenemos 8 hidrógenos? Pues porque estamos multiplicando H4 por el 2. Entonces, el peso del nitrógeno se va a tener que multiplicar por 8. ¿Qué sigue? Pues que tenemos un azufre. No tenemos ningún número a la derecha del azufre, por lo tanto solo tenemos un átomo de azufre. Así que tenemos una multiplicación del peso del nitrógeno por 2, más una multiplicación del peso del hidrógeno por 8, más el peso del azufre. Sabemos que el nitrógeno pesa 14.01. Sabemos que el hidrógeno pesa 1.01 y sabemos que el azufre pesa 32.07, así que resolvemos estas cuentas, primero las multiplicaciones y luego las sumas, y nos va a dar un resultado de 68.17, y ese 68.17 es la masa molar del sulfuro de amonio, 68.17 gramos sobre mol. Si les pareció confusa esta fórmula o este ejemplo, les sugiero que le pongan pausa al video y que le regresen para ver toda la explicación nuevamente. De nuevo, aquí lo único que estamos haciendo es multiplicar la cantidad de átomos que hay por el número que nos está indicando la fórmula. Y después multiplicamos cada cantidad de átomos por su peso y después sumamos esos resultados. Y el resultado de esa suma es la masa molar. La masa molar, de nuevo, es lo que pesa una molécula. Y lo que pesa una molécula es la suma del peso de todos sus átomos. Eso es todo lo que es. Vamos a ver ahora la fórmula para poder identificar la cantidad de moles. ¿Cuántos moles hay en 20 gramos de agua, H2O? Bueno, pues sabemos que la fórmula para los moles, y que la vimos con anterioridad, si quieren regrésenle al video para que lo comprueben, es moles es igual a gramos dividido entre masa molar. Por lo tanto, sabemos que la masa molar del agua es 18 gramos sobre mol. ¿Por qué? Pues porque son 2 hidrógenos por 1, más 16 del oxígeno, nos da un total de 18 gramos sobre mol. Por lo tanto, dividimos 20 gramos de agua entre sus 18 gramos sobre mol de masa molar y nos da un total de 1.11 moles. Les podrían preguntar por esto en los exámenes de Comipems y de Ceneval, a lo mejor. Entonces acuérdense cómo se hace esta fórmula. Vamos a calcular ahora molaridad, pero con números. ¿Cuál es la molaridad de 2 moles de sal, que es cloruro de sodio, en 3 litros de agua? Bueno, pues sabemos que la molaridad se calcula dividiendo moles entre litros. Sabemos que tenemos 2 moles de sal. Sabemos que tenemos 3 litros de agua. Por lo tanto, si dividimos 2 entre 3, nos va a dar 0.66. Y por lo tanto, la molaridad de 2 moles de sal en 3 litros de agua es 0.66 moles de sal. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con gramos. ¿Cuál es la molaridad de 2 gramos de sal en 3 litros de agua? Bueno, sabemos que los moles se calculan dividiendo gramos entre masa molar. Sabemos que el sodio tiene una masa molar de 22.99 y el cloro tiene una masa molar de 35.45. Por lo tanto, la masa molar del cloruro de sodio o sal de mesa es igual a 22.99 más 35.45, es decir, 58.44 gramos sobre mol. Sabemos que hay 2 gramos de sal en 3 litros de agua. Por lo tanto, dividimos esos 2 gramos de sal entre 58.44 gramos sobre mol, que es la masa molar de esta molécula, lo cual nos va a dar 0.034 moles. Sabemos también que la molaridad
es igual a moles divididos entre litros. Por lo tanto, dividimos 0.034 moles entre 3 litros, porque sabemos que tenemos 3 litros de agua. Y eso nos va a dar una molaridad de 0.11. Este ejemplo podrá haber parecido complicado, en realidad no lo es tanto. En lo que tenemos que fijarnos es en la información que nos dieron. En este caso nos dieron gramos, por eso es que hay que recordar las fórmulas para molaridad. Teniendo los gramos, podemos calcular los moles dividiendo los gramos entre masa molar. Una vez que tenemos la masa molar, dividimos los gramos entre los moles. Y la molaridad son los moles entre los litros. Eso es todo. Hay que fijarnos nada más en qué información nos dieron y qué fórmulas tenemos que aplicar para poder resolver esa pregunta. Con esto terminamos la sección sobre mezclas.